una mujer o un hombre que pueda estar más tiempo en casa también administrando el hogar. Cualquiera que sea la actitud o la actividad que nosotros tengamos, debemos tener esas características, porque a Dios le agrada ese tipo de personas diligentes, sujetas, respetuosas de la autoridad, muy diligentes, que no hay que estar detrás de ellas para responder a las actividades que se les hará delegado, y responsables, honestas. Entonces, David era un tipo de esos que lo demostró desde muy joven, incluso desde antes de llegar a estar en los pies o al servicio del rey, cuando también sabemos que él tenía el rol de administrar las ovejas de su padre, ¿no? Él tenía algunas ovejas y él las cuidaba, las alimentaba y las protegía y se tomaba muy en serio el rol de pastor que tenía en ese momento. Entonces, tenemos esa primera visión de David. Luego leímos, pasando y yendo hacia adelante en el capítulo 18 de Primera de Samuel, vimos que de repente hubo un momento, un punto de quiebre. El punto de quiebre fue luego de venir de algunas batallas que habían librado el ejército de Israel, comandados por el rey Saúl. Pero ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan que lo leímos? Cuando entraron a la ciudad, de regreso, después de venir victoriosos, el problema fue uno y fue que la gente salió a las calles a cantar por el triunfo de su nación, pero el problema fue que esta gente alabó a dos personajes. Alabó tanto al rey Saúl, pero alabó de una manera más enfática y con mayor magnitud a David, diciendo, ¿se acuerdan? Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10 y cantaban eso. Cuando venían de ese triunfo vino un gran problema después de esos cánticos y fue que el corazón de Saúl sacó lo que tenía dentro. Y es parte de lo que nosotros podemos aprender y es que con el tiempo va a salir el corazón que tenemos. Por eso es importante que a nadie se le delegue algo, a nadie se le delegue algo de inmediato. Es decir, la Biblia habla que tengamos mucha prudencia antes de imponer manos sobre alguien, que quiere decir delegar la autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un poco de tiempo, tiempo para ver el corazón realmente de la persona. En muchas oportunidades, nosotros a veces vemos una imagen de alguien en comienzo, que no quiere decir que sea totalmente falsa, pero el carácter o el corazón de la persona con el tiempo y enfrentando diferentes situaciones nos va a mostrar realmente qué hay en el fondo de su corazón, ¿sí? Y en Saúl todo parecía que iba medio bien. Sin embargo, este suceso despertó una envidia profunda de Saúl en contra de David. ¿Por qué? Porque Saúl realmente tenía un corazón que se idolatraba a sí mismo. Es decir, un corazón que buscaba los aplausos él. En el momento que él sintió que los aplausos, entre comillas, la honra, tuvo mayor énfasis en otra persona, de inmediato él saltó, de inmediato salió su corazón envidioso, su corazón rencoroso y su corazón idólatra para sí mismo. Y esto llevó a algo gravísimo que fue lo que leímos también la última vez y fue que a causa de esta envidia entró en él un espíritu enviado por Dios, maligno. Descubrimos también que los espíritus malignos entran a causa de la envidia, ¿sí? A causa de el querer codiciar lo que los demás tienen y no querer ser humilde y entender que la honra, los aplausos y realmente deben ir hacia el Señor. Que si nosotros tenemos algún tipo de don, talento, victoria por la cual otros nos aplaudan, realmente nosotros en nuestro corazón tenemos que recordar que todo lo que hacemos medianamente bien viene del Señor, que es un triunfo que viene gracias a Él. Entonces, eso tenemos que aprenderlo, de lo contrario podemos caer en el error que ocurrió en ese entonces con Él. Por eso cuando usted o yo nos digan algo bueno, algo, wow, no sé, qué bien trabajas, qué bien haces estas cosas, qué bien me gusta tanto como, no sé, tu familia, mira qué lindos hijos y mira qué educados, o mira qué matrimonio tan interesante, mire la iglesia tan linda que
que tienen o que han construido, miren los negocios cómo les fluye, cualquier cosa que nos vengan a como a inflar un poco el ego, tenemos que tener mucho cuidado. Y es de no levantarnos más por encima de lo que debemos, ya que estas cosas interesantes, buenas, que nos pasen en la vida realmente son favor de Dios. Entonces nosotros no es que no podamos o alguien no nos pueda decir eso, quiere decir es cómo vamos a manejar lo que nos dijeron. Y ocurre lo contrario, ¿no? Porque a veces también nos pueden decir cosas que de pronto no son tan positivas, ¿no? De pronto nos critican una parte, no les gustó cómo hicimos algo, esta parte de pronto no la, cualquier cosa, o nos criticaron algo de la casa, de la familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, y no les gustó, tampoco podemos dejarnos caer por lo que nos dijeron. Es que ni para un lado ni para el otro. Ni cuando nos aplauda inflarnos, ni cuando nos critiquen, ¿cómo se llama eso? Sí, frustrarnos o quedarnos estancados o sentir que ya se acabó el mundo porque nos hicieron una crítica. Es que para los dos lados funciona igual. Porque si nosotros somos conscientes y tenemos la conciencia tranquila delante de Dios de que lo que estamos haciendo lo hacemos con honestidad, diligencia y santidad, entonces los comentarios externos no nos podrían ni inflar demasiado ni tirar al suelo. Entonces tenemos que andar siempre ahí, que la gloria, la honra o las críticas sean defendidas por el Señor. La conciencia es la que tenemos que tener tranquila de lo que estamos haciendo delante de Él en lo secreto esté ocurriendo correctamente. Entonces vimos que en Saúl entró un espíritu maligno, no lo vamos a leer nuevamente. Y desde ese momento, Saúl quiso matar literalmente a David. Pero no lo quiso hacer de una manera directa, o bueno, aunque lo intentó, trató de tirarle, leímos también una lanza, lo cual le alcanzó a esquivar David y escapó. Obviamente David tuvo que huir en ese momento. Recuerden que ser sujeto a la autoridad no quiere decir que vamos a permitir que la autoridad ¿cómo se llama eso? Nos llegue a matar incluso o nos haga un daño demasiado fuerte. No vamos a permitir eso. Ser sujeto o sumisos no quiere decir que vamos a permitir que nuestra vida corra peligro o nos la puedan arrebatar. Por eso es que cuando hablamos de sujeción, hablamos de una actitud del corazón. Pero la obediencia es subjetiva, es decir, yo voy a obedecer a la autoridad, cualquiera que sea, siempre y cuando no esté en riesgo mi vida ni tampoco me lleve a pecar. Entonces, en cualquier lado, tanto en el trabajo como en el matrimonio, como en cualquier área donde yo enfrente a una autoridad, ya sea civil, ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea laboral, donde sea que yo tenga que enfrentar en una organización, una autoridad, lo que sea, yo siempre voy a tener un corazón totalmente sumiso. Debemos tenerlo, donde respetemos, donde no ofendamos, donde no murmuremos contra ninguna autoridad. Sin embargo, si hay una actitud donde mi vida corre peligro, debo alejarme. O donde me lleven a pecar, no debo obedecer. Ya esos son casos muy puntuales y ahí ya entendemos la diferencia. Entonces, vamos a leer, ya entendiendo eso, hasta ahí vamos en la historia, ¿no? Para los que, o recordando un poco lo que leímos hace un lado, y quedamos en el versículo, capítulo 18 de Primera de Samuel, en el versículo, vamos a leer desde el 12, para recordar ese punto. Entonces, ahí llegamos a ese momento. David, entendiendo que ahora Saúl lo quería matar. Su patrón, el rey, su jefe. Entonces, cuando tú estés en un lugar, no creas, hay veces te van a querer hacer zancadilla, te van a querer sacar de algún lugar. Pero tú tienes que ser sabio y yo también en saber que estamos en la voluntad de Dios. Y miren lo que pasó, versículo 12, vamos a recordar. Dice Saúl, el rey Saúl, sabía que el Señor lo había abandonado. Él era consciente que Dios ya no estaba con él. Y mire qué triste. Los que hemos conocido a Dios, los que hemos tenido su favor, sabemos cuando ya no lo tenemos. Por eso yo creo que es una de las sensaciones más tristes y más horribles de la vida.
Es diferente nunca a nunca haber experimentado el favor de Dios y su presencia en nosotros, pues porque al no haberla experimentado, al no haberla tenido, pues no es algo que vayamos a extrañar, que vayamos a identificar como algo terrible. Pero los que ya la hemos tenido, los que ya hemos vivido el gozo de su santidad, el gozo de su presencia, el gozo de su palabra, el sentirnos sin su favor debe ser una de las cosas más tristes. A veces nos dejamos entristecer o apabullar por las otras cosas, pero las otras cosas un día siempre van a faltar. Pero lo triste realmente es que falte la presencia de Dios en nosotros o su favor. Por eso es que es importante que nosotros no pongamos nuestra confianza, nuestra fe o nuestro gozo alrededor de algo diferente que no sea Él. Porque tarde que temprano algo diferente que no sea Él va a faltar. Recuerden eso, si nosotros amamos más a los hijos que a Dios, un día ya no van a estar. Acuérdense que un día o van a salir de casa y van a tomar vuelo, ya sea haciendo una nueva familia, haciendo sus proyectos, o ya sea que pueden fallecer antes que nosotros, porque a veces se nos olvida eso. Un día ya no estarán. Mi esposo, mi esposa, los que están casados, un día no estarán. Es más, algunos han sufrido el divorcio o la separación y se dieron cuenta que un día no iban a estar. O murieron, enviudaron, son viudos. Otros cuando tienen su rol, su gozo alrededor del trabajo. ¿Y qué pasa un día que de repente, como le pasó a David, tu jefe te quiera matar o te quiera sacar de la compañía, te quiera sacar de ese trabajo, porque puede pasar y Dios puede permitir que ya no te vean con favor, porque quiere quizás Dios moverte de allí. Entonces, tampoco podemos poner nuestro gozo alrededor de nuestra actividad laboral. Hay que trabajar, hay que hacer familia, si es posible, hay que tener hijos, si es posible, pero nada de eso puede volverse en lo que gira nuestra vida. Respondemos por ello porque debemos administrarlo, pero no gira nuestra vida, porque un día va a ser quitado. Recuerden, tarde que temprano, nuestras finanzas, aquellos que ponen su gozo alrededor de lo que acumulan, los bienes que acumulan, el dinero que ahorran. Yo no estoy diciendo que no seamos productivos y que no generemos empleo, empresas o lo que se pueda o no tengamos algunos bienes, pero se vuelve eso como su centro y de repente un día algo es quitado o todo es quitado, entonces nosotros caemos en depresión y podemos incluso llegar a buscar el suicidio. Muchas de las personas que se suicidan o lo intentan es porque su ídolo, que fue diferente a Dios, se les es quitado. Entonces, cuando se les es quitado ese ídolo que tenían, incluso mascotas, personas, bienes o el trabajo que lo idolatraron, lo pusieron como el centro de su gozo, entonces pueden llegar a buscar el suicidio. Una persona que tiene a Dios, al Señor, a Jesús, a Yeshua como el centro de su vida, jamás va a intentar hacerlo. Y no estoy criticando a los que han caído, pero no va a pasar porque Él nunca podrá ser quitado de nuestra vida, a menos de lo que le pasó aquí a Saúl, que por idolatrarse a sí mismo, y se dan cuenta que es un tema de idolatría porque Saúl lo que hizo fue ponerse a sí mismo por encima de Dios. O sea, él se idolatró a sí mismo. ¿Sabían que nosotros también nos podemos idolatrar a nosotros mismos por encima que a Dios? O sea, que toca tener cuidado hasta de nosotros mismos. Porque si nos ponemos por encima, el día que nosotros o Dios quite su favor de nosotros, entonces caeremos en algo terrible y profundo, como le pasó a Saúl. Viendo esto, vamos al versículo 13. O bueno, 12 dice, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David. Cuando nosotros ya al Señor no sentimos su favor, vamos a tener temor. ¿Recuerdan cuál fue el sentimiento que tuvo Adán y Eva cuando pecaron? Ellos tuvieron temor y se escondieron de Dios, ¿se acuerdan? Porque cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Señor, a nosotros entra temor. El temor es lo opuesto a andar con el Señor en su voluntad. El que se sale de sus mandamientos y empieza a vivir un camino diferente, entra en el temor. Vamos a leer versículo 13. Y lo alejó de su presencia. Perdón, por eso tuvo temor de David.
Saúl tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Recuerden que antes Saúl tenía a David como entre su círculo cercano, el que andaba, el que lo cuidaba, el que estaba cerca de él. Incluso David le cantaba con el arpa, etcétera. ¿Se acuerdan? Para calmar sus momentos. En ese momento él lo aleja, lo manda a ser jefe y lo manda a la guerra con un propósito, ya lo vamos a ver. Dice versículo 14, David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Caso contrario, cuando nosotros tenemos el favor de Dios y estamos en su voluntad, nuestras victorias se van a ver independientemente de tan complicado que sea lo que esté alrededor, pero van a venir victorias. Por eso la palabra dice que nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. No, ¿eso qué quiere decir? Que van a haber muchas batallas en nuestra vida, claro, por eso es, pero también por eso es que van a haber victorias constantes sobre esas batallas si estamos en la voluntad de Dios. Por eso si no sé, si tenemos una presión económica, tranquilo, si estamos en la voluntad de Dios va a haber victoria. Si estamos en una presión, digámoslo así, de enfermedad, tranquilos, va a haber victoria. Y no estoy diciendo solamente que nunca va a pasar nada, es que va a haber victoria, pero tenemos que estar ahí presentes con el Señor. Versículo 16. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David. Perdón, versículo 15. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, siguió llenándose de temor. ¿Por qué? Por la envidia que le tenía. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Es decir, la gente le tomó aprecio a David porque David los lideraba. No sé si ustedes recuerdan algo, y es cuando ocurrió, que ya había ocurrido esto, el episodio de Judá. ¿Recuerdan el episodio del gigante, de Goliat? ¿Se acuerdan el episodio de Goliat? En ese momento había una confrontación de dos ejércitos, el ejército de los filisteos retando al ejército de Israel. Y la amenaza era, busquen a uno de su ejército, le decían los filisteos a Israel, que se enfrenta a nuestro gigante. ¿Quién era quién en teoría debería salir a enfrentarlo? Pues el rey, porque él en teoría debía liderar eso. Pero el rey también se escondió. El rey no actuó. El rey tuvo temor en ese momento, a pesar de que todavía Dios estaba con él. O sea que Saúl, aunque sabía que Dios en ese momento estaba con él, al momento de actuar, actuaba con temor. Es decir, él todavía no tenía una fe real, profunda en el Señor. Y no tuvo las agallas de creer que Dios podía darle la victoria en medio de esa batalla. Dios lo hubiera hecho si él se lo hubiera propuesto, porque él era el personaje indicado para enfrentar a Goliat. Cosa diferente ocurre aquí. Miren que aquí la gente dice, todo el ejército le apreciaba porque David los lideraba en campaña. Es decir, David mostró el carácter que a una persona como él y bajo lo que Dios quería hacer en el futuro que él, mostró que él sí de verdad creía en el Señor, él de verdad confiaba en el Señor y los iba a liderar. Por eso, liderar no es, recuerden eso, liderar no es estar mandando a todo el mundo. Que ahí está el problema grave que tienen los líderes hoy en día en diferentes situaciones. No es simplemente dar órdenes. Obviamente en medio del liderazgo se dan indicaciones, claramente. Pero el liderazgo realmente lo que tiene que tener es un espíritu de servicio para con los demás. El que primero pone la cara, el que primero está liderando la batalla, el que primero se lanza a la guerra, ese es el líder, no el que simplemente da órdenes. Y este muchacho estaba en las campañas mostrándole al ejército su espíritu de liderazgo, porque tenía un espíritu de servicio, de ir al frente, de pagar primero él el precio, antes que pedir a los demás que lo pagaran. Los demás lo que hacía, o Saúl lo que hacía era, miren a ver quién paga el precio. Yo aquí estoy esperando. Por eso mandó a ese muchacho David en su momento contra Goliat
En vez de pagar él el precio, no, lo mandó él. Para él era más sencillo. Y si hubieran matado a David, para él no hubiera sido tan grave, porque era uno más, un peón más en medio de su ejército. Entonces, vamos a continuar, versículo 17. Dice, un día Saúl le dijo a David, y aquí viene algo de hipocresía, y tengamos mucho cuidado con eso, no todo el que a uno se le acerca a uno a hablarle cosas parecían bonitas, viene con buenas intenciones, y aquí te vas a dar cuenta. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando en las batallas del Señor. Eso suena hasta lindo. Te vinieron a ofrecer una recompensa bien interesante. ¿Por qué? Te estaban ofreciendo, o él estaba ofreciendo su hija para casarse. Pero es que acá viene una connotación mayor. Si un rey le ofrecía hija a alguien, la hija de alguien, ¿qué quería decir? Que aquel que se casara con su hija iba a entrar a la familia real. O sea, aquí había mucho más en juego de simplemente un matrimonio, entregar a su hija por matrimonio. Entonces aquí había un ofrecimiento impresionante, pero venía de un corazón que quería matarlo, recuerden. Entonces había una hipocresía detrás. ¿Qué se estaba tramando Saúl con este ofrecimiento? Miren lo que pasó después. Saúl pensaba, es decir, este ofrecimiento tenía un sentido. ¿Cuál era el sentido de Saúl? Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino por la mano de los filisteos. Es decir, en el momento en que Saúl le estaba ofreciendo a su hija mayor en matrimonio, era porque la condición era que él le sirviera constantemente en la batalla, que David estuviera expuesto una y otra vez y de manera constante en la batalla. ¿Para qué? Para que tarde que temprano lo mataran. Ese era el objetivo, porque él no tuvo ya ni siquiera las agallas de volver a intentar matarlo él, o por lo menos no en ese momento. Entonces, le pone este anzuelo. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Tengamos mucho discernimiento cuando se nos ponen anzuelos en nuestras vidas. Anzuelos es una oportunidad. ¿Recuerdan esta frase que a veces escuchamos? Y decimos, si esto salió es porque era de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado eso, verdad? O si esto se está viendo a la vista, si se nos está dando esta propuesta es porque viene de Dios. No necesariamente algo que parezca normal o parezca bueno viene para que lo tomemos. No necesariamente. No un trabajo que te están ofreciendo, donde ya te están asegurando que puedes ir, puede ser de parte de Dios. No necesariamente. No necesariamente una movida de país, una movida de ciudad, una movida de sitio, de locación de vida, a pesar de que pueda ser a un lugar más desarrollado, no necesariamente puede venir de Dios. No necesariamente puede venir de Dios una nueva oportunidad sentimental, una nueva persona que llegó a nuestra vida, que quizás yo estaba esperando tener algo con alguien. No necesariamente. Yo no estoy diciendo que no, pero tampoco estoy diciendo que sí. Tampoco necesariamente una movida de pronto de iglesia, algo llamativo que te llame más la atención, sea del Señor. No necesariamente. ¿Por qué? Porque como les hemos enseñado desde que nos han escuchado, aquí toca entender los principios, porque Dios no va a romper su palabra. Entonces, ¿qué principios hay detrás de todo esto? Y David se iba a dar cuenta con el tiempo. El corazón de Saúl salió a relucir pronto. Sus intenciones fueron prontamente descubiertas. Sonó lindo, vamos a ver qué responde David. Pero David, versículo 18, le respondió, ¿quién soy yo y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Es decir, David veía esta oportunidad como, wow, pero ¿quién soy yo? Él todavía no se veía como el gran David que estaba lleno de la unción del Señor y nadie le iba a poder dar frente, no. Decía, uy, pero ¿quién soy yo para llegar a tener esta posición dentro del reino de Israel?
Dice, sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, dice, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Es decir, Saúl mostró mentira, no cumplió su palabra. Primera situación, David seguía triunfando, aunque no lo dicen ahí, pero a pesar de que estuvo en guerras o no sabemos en qué tantas durante ese momento entre una situación y la otra, seguía triunfando, Dios le seguía respaldando su vida, le seguía dando victorias. Y ahora que ya tenía que recibir a esta mujer, a esta hija mayor de Saúl, Saúl le miente. Saúl no se la entrega a él. Recuerde que el paquete de santidad viene completo como también el paquete de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que no tiene un corazón honesto, tarde que temprano su deshonestidad va a salir a flote en varias áreas. Eso es una cosa integral. El que tiene corazón malo, en varias áreas va a salir todo. Y el que es honesto y busca la santidad también es integral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él no solo era envidioso, Saúl era mentiroso. Es decir, no tenía por alta estima el haber dado su palabra. A mí me preocupa mucho cuando una persona, yo me autoexamino y de verdad que yo me tomo muy en serio un horario, me tomo muy en serio la puntualidad, porque creo que eso está en el carácter de Dios, ser ordenado, me gusta el orden. Y no estoy diciendo que no sea flexible con el desorden, porque en el sentido, cuando yo tuve hijas y entendí que los niños tienen un proceso de aprendizaje donde desde el comienzo no van a ser súper ordenados y hay que enseñarles a ser ordenados y que juegan también y que quizás a veces te rayan paredes. Y yo no estoy diciendo que no hay que enseñarles a no hacerlo, pero lo que estoy diciendo es que aprendí flexibilidad siendo padre, pero también buscar el orden siempre. Entonces soy flexible con las personas que de cierta manera están en un proceso de aprendizaje, también con las ovejas de la iglesia. Las ovejas de la iglesia en ocasiones, o la gente que va llegando a nuestra vida para que las llevemos hacia la palabra y la corrección y la obediencia a Dios, tienen momentos de como niños, ¿sí? Como mis hijos. Te rayan una pared en el sentido espiritual, por ahí te tiran la basura por donde no es, te rompen una lámpara cuando tiran una pelota. Entonces uno es flexible, ¿sí? Uno no se va a estresar de inmediato, pero sí buscamos que la persona, como nuestros hijos, los llevemos por la coherencia de la rectitud de Dios. Entonces, porque hay una integridad en la santidad que Dios nos dio. No se trata solo de una partecita de la palabra de Dios, no, es algo íntegro. Que si yo pido prestado algo, te lo voy a devolver. Eso es integridad. Que si yo te prometo algo, te lo voy a cumplir, no me voy a hacer el loco. Que si yo me comprometí con algo, lo voy a buscar hacer de verdad. Voy a anotar. Yo siempre le digo a la gente, anote todo porque confiar demasiado en la memoria es uno de los mayores errores que tenemos. Entonces me gusta copiar todo porque quiero quedar bien con mi prójimo y por ende, obviamente, con Dios. Entonces todos tendríamos ser cumplidos, ser honestos, no hablar mentira, no decir, no hablar chisme, no entrar en murmuración, en fin. Entonces esa es la santidad completa, pero los deshonestos, los que no buscan la santidad, también tiene su paquete completo. Y aquí, además de envidioso y además de asesino, porque ya Saúl había asesinado a David en su corazón. Él era un asesino también. No había podido efectuarlo porque Dios tuvo misericordia de David. Pero si Dios no hubiera puesto su mano, ya hubiera muerto David. Así que Saúl en este momento había demostrado un corazón envidioso, un corazón idólatra, un corazón asesino y ahora un corazón mentiroso. Es decir, el paquete completo pecaminoso de la persona que no busca la rectitud. Diferente vamos a ser los que buscamos la verdad. Vamos a ser honestos, cumplidos, buscamos el orden, amamos la vida, respetamos al prójimo y tratamos a los demás como queremos ser tratados. Ese es el paquete que entra a los que estamos gobernados por su espíritu. Entonces vamos a revisar lo que ocurrió. Entonces no le entrega la hija, versículo 20.
Mical, la otra hija de Saúl, o sea, una hija menor, se enamoró de David, porque el propósito de Dios es que David entrara a la familia real. Así que Dios permitió que la hija de una hija menor de Saúl se enamorara ahora de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, es decir, a su padre, le agradó la noticia. Pero ¿por qué le agradó la noticia de que Mical se hubiera enamorado ahora de David? Por el mismo motivo de antes. Pues Saúl pensó, se la entregaré a él, es decir, a David, como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Él no había cambiado, no seguía insistiendo en su pecado y quería matar a David. Entonces dijo, bueno, no le entregué, no le cumplí la promesa, vamos ahora con la segunda para tener más tiempo y para tener más oportunidades de que él siga en la batalla y lo maten. Recuerden que David en el futuro hizo algo similar y en la consecuencia sí ocurrió finalmente. Fue muy triste, ¿no? David ya siendo rey y ya habiendo sido respaldado por Dios de una manera brillante, David cometió pecado de adulterio, ustedes saben eso, tomó la esposa de Urías, uno de sus soldados, la tomó tuvo relaciones con ella mientras su soldado estaba en batalla, la dejó embarazada y luego para tratar de minimizar ese embarazo y que no se dieran cuenta que era de él, intentó hacer que Urías lo mandó a llamar y que se acostara con ella. Pero Urías, un tipo súper correcto, que mientras estaba en la batalla y Urías dijo, yo cómo me voy a acostar con mi esposa y a tener ese tiempo de placer si todo el resto del ejército está en la batalla. Es decir, pensó como debió haber pensado David en ese momento. ¿Se acuerdan que David no fue a la batalla, dejó de ir a la campaña, a la guerra, cuando él debería estar allá liderándolos en el futuro? Él cometió un error gravísimo que desencadenó esto y David cometió el mismo pecado, o por lo menos lo mismo que Samuel intentó hacer acá, solo que, entre comillas, tuvo éxito. David luego mandó una carta a uno de sus oficiales diciéndole que pusieran al frente de la batalla a Urías. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y ocurrió. A Urías lo asesinan en batalla por culpa de lo que David, o la intención que David tuvo, cosa que todavía hoy el pecado de David trasciende. No sé si recuerdan que dijo Dios que una de las consecuencias a causa de lo que David hizo en ese entonces, ese asesinato premeditado, era que la espada, es decir, la guerra en su casa nunca iba a apartarse. Y si se dan cuenta, la guerra en el Medio Oriente jamás se ha apartado, y acuérdense de esto, jamás se apartará, causa de un pecado de familia, un pecado de un rey. ¿Por qué David no tuvo la consecuencia final que tuvo Samuel? Porque Dios después sí volvió a estar con David, pero fue porque David se arrepintió. En cambio, Samuel estuvo constante, parado en su pecado, con la arrogancia determinada a seguir hasta el final en su pecado, hasta el fin lo tuvo. Esa fue la diferencia. Vamos a continuar, versículo, ya vamos terminando. Se enamoró, ¿no? Entonces Saúl dijo, qué buena idea, le voy a entregar a David ahora mi segunda hija. Y David entonces, versículo 21 dice, y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, mire tan lindo como suena una persona hipócrita. Ahora sí vas a ser mi yerno. ¿Qué tal? Ahora sí, le dijo. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Mire la hipocresía. El rey, Saúl le manda a decir a David, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Por eso es que yo insisto cuando digo, cuando te hablen tan bonito, cuando te den aplausos, no te lo creas todo como si fueran. Recuerda, tú debes mantener un perfil bajo en el Señor, porque tú no sabes si hay porque sí o no de otra parte. Tampoco te vas a dejar caer por aquellos que te critican. Ninguno de los dos, ni para arriba ni para abajo. Acepta ser su yerno, le mandó a decir.
Esto se lo repitieron a David, pero él le respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? No soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, el rey insistió. Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de los enemigos, de sus enemigos, y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. Es decir, el rey volvió a hacer lo mismo que hizo hace un tiempo atrás. Yo lo único que quiero es que tú me ayudes con los filisteos. Tráeme 100 prepucios, es decir, tráeme la prueba de que mataste a 100 filisteos y te entregaré a mi hija Mical, tratando de que lo mataran. Ese era el objetivo. Dice aquí, en realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200. Le pidieron 100, ¿no? Pues mató al doble. Tremendo, Dios estaba con él. Mató a 200 filisteos cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Esta vez, el rey ahora sí le entregó a la segunda hija. Dice, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Nada que podía, digámoslo así, lograr su cometido el rey de que David cayera en batalla. Por un solo motivo, no porque David fuera wow, era porque Dios estaba con David. Recuerden que aquí la pregunta es, ¿estoy yo en la voluntad de Dios? Mientras nosotros estemos en la voluntad de Dios, todo va, todo, todo lo que se nos presente, nosotros vamos a salir victoriosos. El tema es cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Hoy en día, a veces yo me pongo a pensar y digo, a mí uno de los mayores temores que tengo en mi vida es salirme de lo que Dios quiere que yo viva. Y no crean, eso es una batalla constante para mí, yo sé que para cada uno de ustedes, porque uno está batallando en su mente, porque a su mente vienen cosas que uno sabe ya y es consciente que van contra la voluntad de Dios. Y como siempre lo he dicho, esa batalla o esos tipos de pensamientos que llegan a nuestra mente llegarán hasta el último segundo de nuestra vida en esta tierra. La diferencia la haces aquellos que obedecen esos pensamientos incorrectos o inicuos y aquellos que no buscamos obedecerlo. Porque los pensamientos van a estar ahí. Porque tenemos, eso es lo que llama la Biblia la carne. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros hemos crucificado esa carne. Es decir, es como si andáramos con una cruz, con la carne, pensamientos carnales crucificados para que no tomen el control de nuestra vida y por lo contrario vivimos es en su palabra, es decir, en su espíritu. Entonces, no es que nos deshagamos de esos pensamientos inicuos o de esas ideas incorrectas. No, esas las tenemos que llevar en una cruz en la espalda, pero los tenemos es que tener pegadas allí, que no salgan a flote. Las tenemos ahí controladitas y andamos es en la obediencia al Padre, que es andar en el Espíritu. Esa es la diferencia, porque siempre la batalla estará. No importa qué rol tengamos, no importa qué edad tengamos, no importa qué tanto tiempo llevemos en la palabra del Señor. Siempre los pensamientos estarán allí. A veces le llamamos a esos pensamientos, es que el diablo me está atacando. No, no es que el diablo nos esté atacando, porque el diablo no es omnipresente, no puede estar en todo lugar a todo momento. Pero la herencia que Él nos dejó desde el momento en que Adán pecó y que se le entregó potestad a la carne de entrar a nuestras vidas, esa es la herencia que traemos todos los seres humanos. Entonces los pensamientos con la voluntad contraria a la de Dios vienen en el paquete cuando nacemos, en la carne, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que enseñar. No se trata de que Satanás te ataque todo el tiempo, se trata de que tú tienes que dominar los pensamientos inicuos que vienen en tu carne y que te acompañarán hasta el día que tú salgas de este cuerpo mortal. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos salir de este cuerpo mortal para luego recibir un cuerpo que ya no tiene corrupción y podamos vivir la vida eterna con nuestro Señor. Por eso es entender eso. Por eso la batalla siempre estará. Siempre. Lo que pasa es que algunos llevamos a esos pensamientos crucificados en la cruz que tenemos invisiblemente en nuestra vida y otros simplemente no las han crucificado, todavía los dominan esas pasiones o esos pensamientos y por eso es que viven en derrota delante de lo que Dios quiere que hagan y vivan. Muy bien, y terminamos aquí diciendo,
Entonces le trajo 200, ¿verdad? Incluso antes de que se cumpliera el plazo. Después dice, versículo 28. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David nuevamente y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. O sea, todas estas palabras que dijo previamente obviamente eran falsas. Yo he tenido la oportunidad de escuchar palabras lindas de personas que me las dicen de frente y saber que por la espalda están haciendo cosas, diciendo cosas contrarias. ¿Saben? Lo que he tratado siempre en mi corazón es de no guardar rencor, de verlos con ojos de misericordia. Obviamente con los límites que cada caso, digamos, se necesita. Pero lo que sí debo decirles es, no guardemos rencor contra nadie si nos llegamos a dar cuenta de que hay hipocresía. Porque es que ese es el otro problema. Pensamos que guardando el rencor estamos actuando. Realmente el guardar rencor contra alguien de este estilo, como le pasó a David, si David le hubiera guardado rencor a Saúl, David hubiera recibido lastimosamente un espíritu incorrecto en su vida también. Porque el rencor también te va a hacer llevar a andar en una cárcel. Así que no caigamos en la tentación de despreciar o tener rencor contra alguien cuando descubramos que es hipócrita con nosotros, porque ahí vamos a caer en la trampa también. Así que sí podemos guardar límites con las personas y sigue con ciertas personas más que otras, pero no guardemos rencor. La justicia es del Señor, la venganza viene del Señor. Nosotros tenemos que orar por estas personas, incluso hipócritas, para que un día puedan conocer al Señor y no tengan la consecuencia de muerte eterna en sus vidas. Esa debe ser la actitud. Versículo 30. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Muy bien. Entonces, en este momento estamos terminando este capítulo que de verdad trae mucha luz cotidiana a nuestra vida, muchos principios que debemos poner en práctica y espero que cada uno de nosotros esté analizando qué de estos aspectos debemos tener en cuenta, tanto para defender nuestra vida de ciertas situaciones y personas, pero también de no caer en ser esas personas y en generar esas situaciones. Recuerden que si estamos en la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Aunque vengan batallas, Dios nos dará las victorias, pero asegurémonos de estar en su voluntad. Vamos a orar y terminamos en este espacio, en este tiempo, y recuerden que esta semana esperamos tenerles noticias para contarles si nos vemos dentro el otro sábado, ya físicamente o no, depende de lo que pase en estos pocos días que se vienen. Entonces les daremos noticias pronto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Nuevamente pudimos hablar de tu palabra, de ti, de tus principios, a través de las historias que permitiste que fueran escritas para nosotros, las generaciones que iban a venir. Esto fue escrito ya hace mucho tiempo, pero todavía tienen tanta verdad, Señor, que nos permiten recordar tu voluntad, tu manera de actuar, tus pensamientos, tu forma de pensar, y cómo en la vida de, en este caso de Saúl y David, vemos dos contrastes, pero también podemos ver que tus principios siguen vigentes y que sigues manejando toda situación bajo los mismos principios, pues tú no cambias. Tu palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, y por eso nosotros podemos confiar en ti, que eres un Dios honesto, santo, perfecto, que cumple su acometido y tu palabra es confiable, Señor, porque no eres un hombre para mentir, como a veces nos pasa a nosotros. Así que ayúdanos a tener tu carácter, tu honestidad, tu santidad, tu cumplimiento, tu orden, tu pulcritud, tu justicia, todo lo que tú eres, nosotros podamos de a poquito serlo más y que la carne que habita en nosotros a través de este cuerpo mortal y pecaminoso no pueda tomar ventaja, sino que a través de la obediencia a tu palabra y de tu espíritu en nosotros podamos refrenar esos impulsos que viven en nosotros, pero que no dan la gloria a ti. Ayúdanos a sostenernos en eso. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y por la congregación. Te pongo en tus manos el nuevo lugar que tú tengas preparado para nosotros, para poderlo discernir
y poder tomarlo porque tú lo has entregado previamente. Te amamos, Padre. Amén.